37 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Emiliano Mandasen. Emiliano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes como siempre por el espacio, un saludo a la audiencia y bueno, como siempre las órdenes para conversar un poco y para tratar de meternos ahí en el mundo educativo y ver cómo trazamos una perspectiva que permita de alguna manera democratizar o volver a reconstruir el Sistema Nacional de Educación Pública, que creo que es lo que nos debe desvelar a todas y a todos. Pero muchas gracias nuevamente. Estamos, Emiliano, a pocos días de que asuma un nuevo gobierno. Si miramos para atrás, ¿qué balance se puede hacer de lo que es la gestión saliente en la ANEP? Bueno, yo creo que el episodio de los últimos días de la salida abrupta de un nuevo presidente del CODICEN, en este caso la presidenta Virginia Cáceres, es una radiografía clara de lo que fue esta gestión, ¿no? Yo creo que se le entregó a un partido el manejo de la educación y yo creo que es un balance netamente negativo. Pero negativo para la sociedad en su conjunto. Creo que la ANEP como nunca vio vapuleada su institucionalidad. Se debilitó muchísimo el CODICEN de la ANEP, tanto por la incidencia bastante negativa del Ministerio de Educación y Cultura, si bien la LUC lo habilita. Creo que es un balance muy complejo. Y creo que es un desafío muy importante para el nuevo gobierno de la educación que se está armando, que de a poco uno ha visto entrevistas, hay nombres que ya se manejan públicamente. Es un gran desafío, pero creo que es un balance sumamente negativo en tres órdenes: desde el orden presupuestal, desde lo pedagógico académico y también después desde la pérdida de derechos de acceso a la educación y derechos de los trabajadores en su conjunto. Entonces me parece que yo le diría que es netamente negativo. Más allá de algunos aspectos que uno pueda decir, bueno, se pudieron haber avanzado en alguna cuestión muy puntual, pero el balance general es muy negativo. Ahora, mencionabas recién el último episodio que tiene que ver con la renuncia a la ANEP de Virginia Cáceres para dedicarse a la campaña electoral rumbo a las elecciones departamentales. ¿Podés profundizar un poco más qué sensación le ha dejado a los docentes esta salida? Yo creo que nosotros, en un análisis que hacíamos en la Federación, cuando arrancaba aquel proceso de los cara a cara de Robert Silva, que eran todas unas puestas en escena en diferentes departamentos y en muchas regiones del país, donde estaba más o menos libretado todo y quién iba y quién no, nosotros denunciábamos que esto era como un trampolín electoral. Y bueno, este episodio de Virginia Cáceres, que no es nada contra Virginia Cáceres, ni puntualmente porque sea mujer y joven, no tiene nada que ver, porque yo no dudo en absoluto de la capacidad de Virginia Cáceres. Es más, si yo fuera un coordinador del Partido Colorado, jamás quemaría un cuadro joven en esas dos instancias que la quemaron, que fue agarrar el fierro caliente del CODICEN y después esta candidatura a la intendencia que se la da después que medio pueblo dijo que no. No, esto es un dato objetivo de la realidad, no lo estoy diciendo yo. Yo creo que la sensación que hay es de una total falta de compromiso absoluto con la educación pública y que se la tomó como botín de guerra electoral y como una catapulta a rescatar a un partido político que agarró como un coto de caza la educación pública, se le dio libertad para hacer lo que quisiera y terminó en lo que terminó. Me parece que el balance, vuelvo a decir, es negativo por eso, porque no hay seriedad. Nosotros ayer tuvimos una bipartita con el CODICEN de la ANEP, una bipartita que creo que productiva, porque se solicitaron algunas cosas que se van a estudiar, porque se quería avanzar en cosas que no tiene sentido avanzar, porque asume un nuevo gobierno de la educación dentro de pocos días. Esperemos que las veñas estén lo más rápido posible. Y yo vi un CODICEN devastado, porque los únicos que tienen estabilidad política ahora son los representantes docentes, Julián y Deis Iglesias, Julián Mazzoni, y después vi un CODICEN desarticulado por completo. O sea, la institucionalidad por parte de aquellos que fueron nombrados desde el punto de vista de las veñas y por el gobierno, están totalmente debilitados, porque no podés justificar lo que pasó. Pero bueno, yo creo que de eso hay que sacar aprendizajes. Creo que las gestiones tienen que ser mucho más austeras y tratar de trabajar en pos de algo que debe ser una preocupación de todas y todas, que es la educación pública. Pero me parece que está totalmente debilitado, desgastado. Uno veía un presidente
una persona con mucha experiencia como Gavito, totalmente desmoralizada. Ese es el término. O sea, en él tampoco cayó bien esta decisión. Yo no voy a revelar conversaciones que uno tiene en off con determinados actores, porque uno es muy respetuoso. Algunas cosas me parece que hace parte de la ética en la política. Uno siempre tiene conversaciones en off, pero yo vi una institucionalidad totalmente desquebrajada y debilitada. Después, el análisis que hace él del proceso, bueno, si quieren lo invitan, él dirá o no lo que piensa. Yo creo que me animo a decir que está muy molesto, ¿no? Porque si uno lo conoce de administraciones anteriores, uno puede tener serias discrepancias con Gavito en su concepción pedagógica y de cómo gestionar la educación, pero no puede negar que siempre trató de respetar la institucionalidad de la ANEP. ¿Cómo calificarías el nivel de conflictividad en este periodo entre los sindicatos de la enseñanza y el gobierno? Yo creo que ahí entra un elemento muy polémico, que es la conflictividad. Yo creo que tuvimos una pandemia de por medio. Yo no mediría la conflictividad en horas de paro, creo que eso es un error, porque ahí entramos en análisis que son bastante maniqueístas y mecanicistas, cosa que yo no comparto jamás. Yo creo que se confrontó todo lo que se pudo confrontar, con un gremio docente que fue vapuleado, burocratizado, estigmatizado, perseguido, y que se le adoptó una política del miedo. Durante este periodo los docentes hablaron, no sentirse escuchados, por ejemplo, a la hora de implementar la transformación educativa. ¿En qué otros puntos decís que se sintieron vapuleados, no escuchados? Pero vos tenés que el primer gesto del gobierno de la educación de este periodo es la cacería de los profesores de San José. O sea, el primer gesto político, simbólico, porque en la política lo simbólico pesa, tiene un peso sustancial. Si vos ves que la primera semana de clase lo que tenés es la sanción a docentes de un expediente que ya estaba y que se rescató, fíjate que Virginia Cáceres lanza su campaña a la intendencia en el hall del Codicen. Lo mencionábamos ayer. Como yo creo que la perspectiva ahora es empezar a trabajar de cómo se revierte todo eso, cada uno desde su rol, ¿no? Porque yo voy a tener un rol, el gobierno de la educación tiene otro, o sea, pero uno podría hacer una denuncia e inhabilitarla, porque otra que violación de laicidad. Y yo tuve a docentes sancionados por sacarse una foto enfrente a un liceo. Entonces, la política del miedo entró por ahí, o sea, simbólicamente vos fuiste y atacaste. Después toda una política de persecución silenciosa, ¿no? Si yo todos los días te estoy revisando la libreta, si hay un exceso de trabajo burocrático que a vos te impide pensar en tus clases. Porque ¿qué es lo fascinante de dar clase? Más allá de que tengas que llenar la libreta, tener los juicios, todo, planificar, pero es vos poder pensar, tener tiempo, eso se eliminó. Que es una cosa que las jerarquías entrantes tienen muy claro, es uno de los primeros procesos que se va a tratar de impulsar, es desburocratizar y sacar esa política del terror. Pero la conflictividad se dio de la manera que se debía dar. Ahí siempre hay mediciones que hacen diferentes actores. La FENAPES trazó una línea de confrontación directa con este modelo, lo llevó adelante y trató de empujar todo lo que pudo para que los daños en el sistema educativo, particularmente secundaria, fueran los menores posibles. Uh-huh. El grado de efectividad que tuvo eso, yo creo que el último gesto que tuvo FENAPES cuando impulsó un paro de 48 horas, trazando esa consigna de que todo paro es político, que generó un boom, que lo hicimos a propósito, porque además hay que instalar que todo paro es político, porque la política es una actividad inherente a la sociedad, y cuando yo tomo una medida, es una medida política. Ese paro logró frenar la sangría de grupos que había en secundaria. Se me podrá decir, no hicieron tantas horas de paro como en tal quinquenio y eso. Yo realmente me parece que ese tipo de debates no conducen a ningún lado. Creo que FENAPES estuvo a la altura de las circunstancias y dio todo lo que podía dar en un marco de bastante dificultad. Pues nosotros tuvimos una investigadora en el Parlamento que también puso en jaque y en duda, hubo toda una campaña contra la Federación bastante dura, y lo que la Federación reveló es que goza de muy buena salud y que esa cuestión de eliminar del mapa a la Federación Nacional de Profesores no hizo otra cosa que fortalecerla. Entonces me parece que en ese caso, después puedo entender algunos elementos que dicen, tenían que haber separado más fuerte. Siempre hay esas lecturas, pero me parece que no conducen a ningún lado, y es parte de un debate que para mí es táctico y no es estratégico.
Desde la CESEU, bueno, como tú mencionabas también, denuncia, ¿no? Que tanto Robert Silva como Virginia Cáceres han usado su paso en la educación como botín electoral. El ex consejero Héctor Florit dijo en X que deberían existir una ley que prohíba a los directores de la ANEP postularse a cargos electivos durante 5 años, de manera de que no se use la ANEP como plataforma política, como sucede con el BPS, por ejemplo. ¿Coinciden con esta idea entonces? Yo en principio sí, me gustaría estudiarlo un poco más. Comparto el análisis que hace Héctor, sin duda. Desde ya una persona con una gran trayectoria, una persona que es una referencia en el magisterio, pero también para toda la educación. Me parece que es un análisis acertado el que hace Héctor, porque nosotros tenemos que evitar este tipo de cosas, porque la educación es una cuestión especialmente sensible. Pero fíjate que los que acusan de adoctrinar, de que la educación se toma como... han hecho de este periodo un periodo nefasto en ese sentido. Entonces me parece que el planteo que hace Héctor el otro día, que lo leí, me parece que es un planteo a ser estudiado y analizado con mucha profundidad, y si se puede aplicar. Pero fíjate la diferencia. Uno analiza los nombres que se gestan para la ANEP ahora, y hay una primera señal muy importante: son docentes. No es menor, son docentes. O sea, parece que estoy diciendo novedad, ¿no? Pero, o sea, después pueden haber matices, van a haber cadencias. Gobernar no es lo mismo que dirigir un sindicato. Eso tenemos que tenerlo todos claro. Hay tiempos diferentes. Bueno, hay que ver cómo se van dando los ámbitos de negociación y diálogo. Nosotros optamos por, en este tiempo, bajar el perfil, dejar que se vaya armando el nuevo gobierno de la educación, porque nos parece que es un gobierno que se está ensamblando, que se está gestando. Pero yo lo que le decía a mis compañeros en algunas reuniones que hemos tenido, son docentes. O sea, vas a poder hablar con docentes y con gente que tiene una sensibilidad que yo creo que nos invita a trabajar para ver cada uno desde su rol, repito, revertir determinadas cuestiones. Pero creo que hay que estudiar mucho eso, y creo que hay que estudiar mucho y revertir eso de que cualquier uno puede pasar por la puerta del Codicen y puede dirigir la educación pública. Eso hay que revertirlo de la LUC. Me parece que es una señal importante, porque lo que vivimos ahora, Virginia Cáceres nunca pisó un aula. Yo no tengo nada contra Virginia Cáceres, lo quiero decir. Robert Silva tiene un título que yo me animaría a discutir mucho si habilita de alguna manera a haber dirigido la educación, que fue un título inventado cuando era secretario general hace unos años atrás, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de cosas hay que evitarlas, y el planteo que hace Héctor me parece un planteo sumamente serio. Si miramos los anteriores gobiernos del Frente Amplio, lo que se cuestiona desde el actual oficialismo es haber dejado gobernar a los sindicatos de la enseñanza. Por otra parte, el actual gobierno se lo critica por lo contrario, por haber escuchado poco a los docentes. ¿Cómo esperan que se dé el intercambio en este nuevo gobierno Frente Amplista? Primero hay que desarraigar algunas cosas. Nosotros nunca gobernamos la enseñanza, y no es el objetivo. Tenemos un objetivo conceptual que es de autonomía y cogobierno, que es diferente. Mi búsqueda no es gobernar la enseñanza. Digo porque a veces se montan determinados mitos para de alguna manera desacreditar determinados procesos. Yo creo que el principal elemento que la CESEU realizó en este periodo, muchos de ellos, creo que presentó un documento programático el 18 de septiembre, donde por ejemplo estaba presente Pablo Cayani, que va a ser presidente del Codicen, estaba presente José Carlos Maía, estuvo presente la vicepresidenta de la República, o sea, la delegación más nutrida, más fuerte de los partidos políticos estuvo allí. Hay un documento programático que yo creo que es una buena plataforma. Uno suele ser muy estudioso, las bases programáticas del Frente Amplio invitan a analizar que va a haber elementos de caracterización de un proceso diferente. A mí me da mucha gracia cuando Robert Silva, el presidente electo o algún miembro del Poder Ejecutivo sale a decir, yo en educación no voy a tener ningún acto refundacional. Y Robert Silva al unísono dice, lo que está diciendo es que la transformación educativa está bien. No te quiere decir eso, te quiere decir que los procesos que se van a encarar no invitan a tener un carácter refundacional y negar todo la construcción pedagógica del país, pero sí yo creo que hay una base programática que invita a revertir determinadas cosas, y yo creo que a redemocratizar un sistema nacional de educación pública. Me parece que eso es un elemento sustancial. Ahí hay que ver, toda una serie de elementos. Lo presupuestal es un elemento central. Hay que ver qué cadencia se da al 6+1.
Yo creo que hay que darle a la sociedad una clara radiografía de cómo recibe el gobierno y el gobierno la educación, en qué estado. Yo creo que eso es clave a partir de que el próximo gobierno asuma. Por ejemplo, asume el nuevo gobierno de la ANEP, que le dé claramente a la sociedad una foto de cómo recibe, por ejemplo, financieramente el sistema, para que tengamos todos claros de qué punto partimos y qué hay que construir para adelante para llegar a lograr determinados objetivos que son importantes. Como, que es una preocupación, cómo robustecemos un sistema nacional de educación pública y a la vez robustecemos un sistema nacional de cuidados que permita llegar a toda esa infancias y adolescencias totalmente expuestas. ¿Cómo establecemos un mecanismo de acceso a la alimentación en educación media? Que hace 10, 15 años atrás no lo necesitábamos, ahora lo necesitamos. Entonces, es un desafío, yo creo que muy importante, y yo creo que hay que proyectar un trabajo que es inmediato, que es de mediano y largo plazo. Y hay que pensar en un proceso de 10, 15 años, que nos permita ir a una educación que realmente, donde el acceso democrático al conocimiento sea un eje vertebrador. Y donde nos dejemos de discutir que un niño que nace en un barrio tal no tiene por qué saber filosofía, no tiene por qué saber la Grecia clásica. Pues eso es un disparate, porque las élites del mundo, todas, filosofía, literatura, historia, arte, ahora, los que van a hacer mano de obra dúctil y barata no lo precisan. Darle un barniz, que sea bien obediente y que vaya a la maquila y no nos compliquemos mucho la vida. Entonces me parece que es un proceso desafiante. Yo creo que... ¿Se trató de hacer eso? Yo sí. Sí, porque la transformación educativa no es un proyecto autóctono. Transformación educativa es un trasplante de determinados procesos que se dieron en todo el mundo, de importar en base a documentación del Banco Mundial, de la OCDE, donde los países periféricos juegan un rol y los países centrales juegan otro rol en el campo de la distribución del conocimiento, porque la distribución del conocimiento es poder. Es tan sencillo como eso, el conocimiento es igual a poder. Si yo realmente formo a alguien en forma integral, bueno, estoy formando a alguien que puede llegar a contestar determinados procesos. Entonces sí, se intentó, con mayor o menor suceso, porque la matriz pedagógica uruguaya es muy fuerte, el sistema público en la educación es muy fuerte en el Uruguay, no se puede mimetizar con algunos procesos de América Latina, pero es un proceso que no es autóctono. Después lo vistieron con citas, con cosas. El marco competencial, ¿qué es? Es diluir por completo los contenidos. O sea, meter las competencias como primordiales y subsumir los contenidos a las competencias es deteriorar el acceso al conocimiento. O sea, se intentó hacer como no, diciendo que los que decimos lo contrario tenemos una orientación ideológica. Sí, por supuesto, y vos que estás haciendo eso también tenés una orientación ideológica y política, y tenés una concepción ideológica y política de la sociedad, donde lo que vos buscas reforzar es que el problema es individual en la sociedad y que si a vos no te fue bien y no sos exitoso es porque no te esforzaste, no es porque no hay una distribución de la riqueza, del ingreso, del conocimiento en la sociedad, es porque vos no te esforzaste, entonces vos no llegaste, aunque los puntos de partida sean muy diferentes. O sea, es eso. Y la exacerbación del individualismo y poner como centro el emprendedurismo versus los procesos de construcción colectiva del conocimiento tiene una búsqueda ideológica. Deteriorar lo colectivo tiene una búsqueda ideológica, que se transforme en la sociedad a la libertad como un bien de intercambio individual y no a la libertad como un proceso de construcción colectiva y de construcción de igualdad. Entonces yo creo que eso lo tenían muy bien pensado. Después, ¿cómo lo interpretan los actores? O la capacidad que tienen los actores para implementarlo. Bueno, yo creo que Robert Silva es una persona sumamente limitada para aplicar una cuestión de esa. Ahora, que estuvo muy bien pensado y que tiene todo un armado, sin duda. La derecha mundial se organiza, coordina, cree en el internacionalismo. A las pruebas me remito. ¿Esa transformación es parte de esa coordinación? Yo creo que hay una búsqueda. Sí, si uno mira los procesos de privatización y mercantilización en el mundo, si uno mira los documentos del Banco Mundial, donde dice que a los docentes hay que generarles incertidumbre para que compitan y para que dejen de pensar en colectivo, sí. Pero ¿y ahora lo que está pasando con la Organización Mundial de la Salud? No está orquestado, no está pensado. Sale Trump, sale Milei,
voy a procesar, los procesos de... O sea, lo internacional también juega todo esto. Hay actores que son muy pesados. Lo que pasa con las multinacionales, cómo se van corriendo de los países periféricos. Bueno, la carrera de Yasaki por diferentes estados en Brasil. Según quien gobierna en Brasil es donde se instala Yasaki. La corrida hacia Paraguay. O sea, ¿por qué? Porque hay un andamiaje. Lo que pasa es que después dicen, no, esas teorías, no sé cuánto más, pero está arriba de la mesa. Entonces me parece que lo que hay es que empujar otros procesos y profundizar el debate, salir del debate personal, esa cuestión que es de personajes, y dar debates profundos desde el punto de vista ideológico, político, para instalar concepciones diferentes en la sociedad y que los debates vayan por otro lugar. Emiliano, estamos a días de que comience el nuevo año lectivo, bueno, tanto en primaria, en secundaria, en UTU. ¿Cómo se espera que se dé este comienzo de clases? Complejo. El otro día tuvimos una reunión de la coordinadora de sindicatos donde, bueno, hicimos una puesta a punto. Cada sindicato planteó las dificultades. Hay muchas dificultades en muchos lugares, también en la educación privada. Las compañeras y los compañeros de UTU también manifestaban una serie de dificultades, inclusive en las elecciones de horas, que son aún más difíciles de lo que pasa en secundaria, bueno, en primaria. Nosotros lo que acordamos es tener una nueva instancia y vamos a monitorear ese primer día de cursos para tratar de brindarle a la población una información exacta o lo más próxima posible a la realidad, pero además con un Codicen que no tiene capacidad de respuesta, porque está deteriorado institucionalmente. Yo creo que esperemos que en estos días el nuevo presidente del Codicen convoque a las jerarquías, que bueno, va a demorar unos días más porque tienen que tener veña del Senado para ingresar, para ver si se puede establecer algún camino de transición que permita fortalecer esto y que el inicio de clases sea lo mejor posible para ese proceso que es tan encantador de aquellos que recién arranquen, de lo que retoman, que es un proceso que para todos cuando pasamos por la educación y fuimos adolescentes o escolares era como un día de expectativa, ¿no? Tenés los útiles, fuiste a comprarte los útiles. Y después tenemos un problema de una cantidad de gurises que no tienen acceso a ese sueño tampoco, porque no tienen acceso a útiles. Bueno, ese es un tema que nos debe preocupar a todos. Creo que hay que ver rápidamente cómo se implementa el sistema de becas, ese bono que se iba a dar, porque hay familias que tampoco pueden impulsar esa cosa tan linda en sus familias porque no tienen ni para eso. Y bueno, hay que trabajar mucho. La expectativa es que sea lo más ordenado posible para las familias y para los estudiantes. El temor que tenemos es que no lo sea. Vos decías, es un momento complejo, bueno, suponemos que mucho tiene que ver con la salida de Cáceres, ¿no? Ahora justamente en febrero. ¿Qué es lo que se hace en febrero que es importante y que se podría llegar a ver compleja la situación justamente por la salida de Cáceres en este? Yo no creo que sea por la salida de Cáceres. Yo creo que la salida de Cáceres lo que es una señal política e institucional muy jodida. Yo creo que el inicio de curso no se iba a alterar mucho si estaba Cáceres o no, porque ahí hay un andamiaje que de alguna manera va más allá de Cáceres. O sea, las maestras, los maestros, las directores, las directoras van a estar en los lugares de trabajo. El problema es que tenemos un deterioro muy grande. Fíjate que vos tenías un fondo de inasistencia de unos 1.800 millones de pesos. Se licuó. Se fumó. ¿Por qué? Y porque hubo que atender determinados requisitos de la transformación educativa. ¿Para dónde fueron determinados recursos? Vos vas a recibir un consejo de formación en educación, que para mí es el área más devastada de la educación pública, o sea, donde se forman a los docentes, con 800 millones de pesos de déficit. Entonces, si yo tengo una urgencia, si yo tengo que arreglar rápidamente una batería de baños, si tengo que... Bueno, ¿dónde están armados los andamiajes para todo eso? ¿Por qué? Porque los centros educativos, termina el año, tendrían que pasar por una evaluación de su estructura, ver qué hay que arreglar, pero si eso no se hizo, cuando empieza el trajín de los gurises, bueno, se pueden pasar muchas variables. Entonces me parece que es un sistema educativo que no se encuentra preparado para recibir a los estudiantes. Esperemos que eso se pueda mitigar en los próximos días. Esperemos que haya ese gesto desde el Codicen, de lo que queda del Codicen, de llamar a las nuevas jerarquías y de alguna manera armar una mesa de transición que permita mitigar eso, porque me parece clave. Porque también los primeros días definen parte de la desvinculación de los gurises.
son fundamentales para que los gurises no se desvinculen. Después se van desvinculando por problemas que son más estructurales, que van más allá de si los chiquilines se aburren o no, o si detienen más profesores o no. Digo, que todos los horarios estén prontos es clave. Lo que estoy diciendo es, bueno, hay que tratar de mitigar lo máximo posible para que la llegada de ese movimiento social que se va que de cientos de miles sea de la forma más ordenada posible cuando la institucionalidad está totalmente desquebrajada. Uh-huh. Vos hablabas de la elección de horas hace unos minutos, Emiliano. ¿Qué problemas hubo en este sentido en secundaria? En secundaria hubo muchos problemas. En secundaria hubo un recorte en la masa salarial que implicó de alguna manera también el recorte de grupos y el aumento de la cantidad de estudiantes por grupo. Eso fue un tema estructural que nosotros en los gobiernos anteriores veníamos trabajando en una forma cadenciada. Habíamos logrado bajar una cantidad de grupos importantes a 20, 25, y esto se pegó un salto bastante importante en este periodo. También tuvo problema de elección de horas, de no comprender que el problema de la estabilidad docente no es la elección de horas. Yo lo que invito, por favor, es que salgamos de los discursos fáciles. La estabilidad laboral de los docentes no es el problema de si el docente elige todos los años o no. El problema de la estabilidad docente es el problema del multiempleo. Si vos tenés multiempleo y yo te hago elegir por 3 años, no estoy resolviendo el multiempleo. Lo que estoy es perpetuando por 3 años tu precariedad laboral. Digo porque fue un discurso que lamentablemente también instaló el progresismo, que el problema era que los docentes eligieran por 3 años. Si los docentes no eligen 20 horas bien pagas y después, por ejemplo, 10 horas de departamento para acompañamiento, para apoyo, para corrección, si no buscamos trabajar con las nobles docentes madres jóvenes, de darle mejores condiciones para que puedan de alguna manera en los liceos tener espacios adecuados y además poder planificar y todo eso, y ahí entra un sistema nacional de cuidados que también tiene que impactar en las niñas y niños adolescentes que tienen más dificultades para asistir porque se terminan convirtiendo, debido a la precariedad laboral de sus padres, en los que cuidan a sus hermanos, y eso debilita su proceso de asistencia a los centros educativos. Bueno, hay una cantidad de elementos que tenemos que trabajar, que nosotros vamos a tirar una batería de propuestas. Creo que la elección de horas es clave, hay que volver a ordenarla. Bueno, formación docente, secundaria, UTU, ordenar, ver cómo trabajamos la unidad docente, discutir en serio qué es la estabilidad laboral, ver cómo hacemos y también protegemos de alguna manera a los nobles docentes, porque hay muchos que han quedado muy desamparados. Existió un concurso que para mí, más allá de sus características y de las correcciones, siempre acceder a la estabilidad laboral es importante. Eso se logró en un trabajo que yo creo muy importante del sindicato, logrando los dineros que se necesitaban para esos concursos, pero ahora tenemos una cantidad de docentes que tenemos que lograr, los nobles docentes. Tenemos que volver a enamorar a las nuevas generaciones de que ser docente está bueno y que haya avidez por la carrera docente, que no va a ser fácil por el tema del desprestigio social y eso, pero bueno, es un trabajo que también hay que hacerlo a mediano y largo plazo. Bueno, yo creo que es una cantidad de desafíos, pero yo creo que el centro no es el centro absoluto, no es la elección de horas. La elección de horas es el mecanismo por el cual se accede al puesto de trabajo. Ahora tenemos que generar mejores condiciones de estabilidad laboral, que no es solo pagar más, sino como la unidad docente se logra potenciar para que vos no tengas que trabajar 48 horas, por ejemplo, ¿tá? Y a través de 48 horas acceder a un sueldo medianamente que te permita tener un determinado poder adquisitivo, acceso a los libros, acceso a la formación permanente. Bueno, creo que eso es un gran desafío. Es un gran desafío también presupuestal para el país. No se puede lograr mágicamente, creo que hay que lograr una cadencia de ir caminando hacia ahí, y bueno, es eso lo que nosotros vamos a tratar de proponer, sin negarnos lógicamente a tratar de establecer procesos de estabilidad en los centros educativos, porque es lo que te permite conocer la realidad. Yo acabo de desarraigarme de Piedras Blancas después de 15 años, porque creí que cumplí un ciclo. Y bueno, a mí me permitía conocer y, por ejemplo, tener estudiantes que yo había sido profesor de sus hermanos y conocer a sus familias. Bueno, eso es un proceso fundamental. Pero hay que ver cómo lo encaramos entre todas y todos. Emiliano Mandassen, secretario general de FENAPES, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, por darle importancia a la educación pública. Y bueno, cada uno desde su rol esperemos estar a la altura de las circunstancias y que la educación mejore para los gurises. Es fundamental. Vamos arriba. Gracias.
nada que perder.